Shalom y bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén. Hoy quiero hablarles sobre uno de los textos más importantes de la Cábala Masid que tenemos en el mundo judío. Es una obra que ya me parece que en algún momento yo la mencioné, incluso puede ser que la haya mostrado en algún que otro vídeo hace algún tiempo. Y realmente hoy quería hablar nuevamente de uno de los textos más importantes que tenemos en Cábala Ma'asit para aquellas personas que a veces me preguntan sobre ciertos libros y me dicen, ¿qué libro es ese? Que vi que sacaste un libro, ¿qué es tal cosa? Miren, no hay nada secreto aquí, yo no oculto las cosas se muestran, esto es un texto, está completamente en hebreo. Este es uno de los libros más importantes que tenemos, vuelvo a decir, sobre la Cábala práctica y viene de uno de los cabalistas más grandes en este campo, que es la Cábala Maasit, la Cábala práctica, que es el famoso cabalista Rabbi Moshe Zacuto, Ramaz, como se le conoce, el acrónimo de su nombre, Rabbi Moshe Zacuto, que él nació en Ámsterdam, proveniente de una familia de judíos portugueses que en algún momento en Portugal fueron forzados a convertirse al cristianismo, pero cuando pudieron escapar, pues fueron para Ámsterdam y volvieron al judaísmo. Y él nació allí en Ámsterdam, vivió en el siglo XVII, estudiante del gran rabino Leví de Morteira, y sabemos que, bueno, además de sus estudios rabínicos, talmúdicos, etcétera, eventualmente se adentró en el campo de la Kabbalah y escribió esta obra, miren, entre otros tantos obras de Cábala Masid, libros de un nivel increíble. Pero este es uno de los textos más famosos, porque esta obra que se llama Shorshei Shemot al Shemot HaKodesh le Rabbi Moshe Zakuto, Haramaz, es lo que dice acá en hebreo, o sea, la raíz de los nombres sagrados pone el autor, Rabbi Moshe Zakuto, Ramaz. Este es un libro la gente que estudia otros tipos de magia lo llamaría un grimorio. Nosotros no le decimos grimorio, pero bueno, es algo como eso. Pero contiene los secretos de los nombres, las raíces, Shorshei, Shoresh, las raíces de los nombres. La gente nada más ha escuchado hablar de los 72 nombres. No, no hay solamente 72 nombres, existen infinidad de nombres. Entonces acá están muchos secretos para todo tipo de temas, ya sea con protección contra brujerías, magias negras, mal de ojo. Aquí hay secretos que tienen que ver, por ejemplo, para tener éxito, para atraer el dinero, la parnasá, porque ese es otro tema. Hay consejos de los sabios para cómo atraer la shefa, cómo atraer la abundancia, cómo atraer el dinero, cómo vencer en problemas, en casos judiciales, cómo derrotar a los enemigos, porque los sabios hablan claramente, cuando uno está atacado tiene que protegerse, no porque uno desee el mal a nadie, pero tiene que protegerse. Cualquiera que lee la Torá sabrá cuántas veces cuando se habla de los enemigos del pueblo de Israel, realmente Hashem decía hay que protegerse y hay que eliminar al enemigo. Entonces se habla también de protección contra ataques espirituales, cómo ayudar, por ejemplo, a las mujeres para dar a luz, consejos para la gente que no puede dar hijos, que las mujeres puedan concebir, protección contra demonios, espíritus, sanación. Hay muchos consejos, invocaciones de ángeles, por ejemplo, círculos mágicos. Esta es una obra, les decía, miren la magnitud de este texto. Es una enciclopedia realmente de estos textos. Contiene, por ejemplo, círculos mágicos. Todo está en hebreo. Invocación de los arcángeles, de los grandes seres del mundo, de los mundos espirituales. Hay consejos acá también de protección contra los demonios, los shedim y todo ese tipo de entidades. Hay muchos consejos para todo tipo de situaciones que la persona puede necesitar. Les decía, en tiempos de guerra, cómo invocar grupos de ángeles, protección, por ejemplo, contra demonios que puedan atacar a los recién nacidos, que enferman a los niños, montones de cosas que hay aquí, de secretos espirituales que contiene esta obra, les decía, del gran cabalista Rabbi Moshe Zacuto. Esta es una obra que yo la he adquirido acá en Israel y es uno de los textos principales de la Cábala Mahasit, del gran cabalista, como les decía, el Ramaz, Rabbi Moshe Zacuto, de bendita memoria, la paz sea con él. Es uno de estos textos, que otra vez, que quería mostrarles a aquellas personas que preguntan
sobre esos libros importantes de la Kabbalah, este texto es clave, porque aquí hay remedio y consejo para todo tipo de situaciones, para gente que tiene que ir a un trabajo y cómo caerle en favor a la gente, al jefe, por ejemplo, o si tienes que ir delante de un presidente, delante de un rey, de una gente importante, cómo a ganar favor a los ojos de esa persona, consejos sobre el amor, sobre muchas cosas. Todos estos consejos acá, esto es un libro que en las manos, no puede ir en las manos de cualquier persona, porque hay gente que usaría esto para otros fines, pero nosotros tenemos este conocimiento, no lo ocultamos, lo tenemos en el judaísmo y los libros están publicados ahí. Pero también hay un trabajo que hacemos espiritualmente hablando de la Kabbalah, donde uno aprende a purificar y sabe cuándo hay necesidad real de usar estas cosas y cuándo no. Es como quien tiene un arma. No porque usted tenga un arma significa que es malo, usted está protegiéndose. Y tiene que saber cuándo usarla y cuándo no, cuándo es mejor no usarla, cuándo se usa otras cosas. Pero en caso de necesidad, los sabios del pueblo de Israel tenemos estos conocimientos, tenemos esta sabiduría que nos ha legado de los grandes sabios. Y este es uno de los textos más importantes, vuelvo a decir, se llama Shorshei Shemot, al Shemot HaKodesh de Rabbi Moshe Zakuto, Zichrono Lebrajá de bendita memoria, la raíz de los nombres. Aquí hay invocaciones grandes, cómo tener revelaciones en sueños, incluso hay cosas muy fuertes de cómo obligar a ciertos ángeles o a ciertos espíritus para que hagan lo que uno está necesitando. A veces hay una gente que está secuestrada, por ejemplo, un niño que está perdido, cosas así. Y hay veces que no te dan respuesta el mundo espiritual, a veces hay que hacer cosas para obligar a, que se muestre algo, un espíritu, un ángel, y te diga dónde está y poder salvar a esa persona, salvar a ese niño, salvar a la gente que necesita. Hay muchos casos que yo he contado aquí de la familia del Baba Sali, por ejemplo, de un niño que estaba secuestrado, un niño judío que lo habían secuestrado en Londres, y cómo aquí desde Israel fueron a ver a este cabalista y pudo saber y decirle, mira, está en tal lugar, en tal calle, en tal lugar, en tal edificio, así, así, así. Y fueron y lo encontraron. Y esta persona nunca había estado en Londres, nunca. Pero hay cosas que sabemos en la Kabbalah, hay cosas que se hacen. Y hay otras cosas que vuelvo a decir, no porque esté escrito significa que todo el mundo puede hacerlo. No, porque usted hace cosas que no deba y lo que va a hacer es traerse un problema grande, porque no se crea que, no se crea que estas entidades les gusta que usted quiera tener algún control. Y puede ser que tenga algún control en algún momento y después se revire contra usted. Esto no es tan sencillo. Ahí, porque yo sé que hay muchas personas curiosas que ven que uno habla de estas cosas, significa que porque uno habla está dando licencia o luz verde para que hagan y deshagan. No, esto está educando, estamos compartiendo conocimiento, estamos trayendo información, pero siempre hay un contexto, hay una responsabilidad, hay límites y uno tiene que saber también cuáles son sus propios límites. Pero, la vuelvo a decir, estas cosas existen, los libros los tenemos y es simplemente lo que estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy. Yo sé que hay muchos de ustedes que me están viendo que tienen esta obra, yo sé que hay muchos judíos que están viendo que tienen esta obra, muchos cabalistas que me están viendo que tienen esta obra. Vuelvo a decir que se adquiere aquí en Israel. Ojalá que un día podamos tener estos libros disponibles para, digamos, no sé, que lleguen a las manos de otras personas en otras partes del mundo, pero de momento no es difícil conseguir estos textos, a no ser que estés en Israel o en Estados Unidos, no sé, tendría que ver. Yo no vendo ninguno de estos libros ni me dedico a nada de esto. Estos se adquieren aquí en las librerías de Israel, que están en las secciones de la Cábala. Ojalá que Dios permita que un día yo pueda buscar la manera, la posibilidad de trabajar con alguna de estas editoriales, estas imprentas aquí en Israel y buscar la manera, por ejemplo, de vender estos libros, de que llegue a las manos de las personas, trabajando con estas editoriales. No lo sé, eso ojalá que se dé esa oportunidad en algún momento, ya lo he pensado, pero de momento no es el caso. Todas estas obras, como ustedes pueden ver, esto es un libro caro, porque esto viene de los manuscritos, horas y horas de los eruditos, dedicarse a descifrar estos manuscritos en un lenguaje antiguo, una escritura, eso requiere conocimientos de paleografía, horas y horas de edición, luego de imprenta, o sea, todo esto es una obra monumental de no una persona, de grupos de eruditos judíos trabajando para luego entonces enviar estas obras a la imprenta, miren la encuadernación. Entonces son libros que cuestan esfuerzo, trabajo, dinero en producir y que son también caros de adquirir estos materiales, porque aquí en Israel hay librerías, hay libros que cuestan fácilmente 100, 200 y $300, un libro.
lo importante de esas obras, porque no las hay en ninguna otra parte del mundo. Y otra vez, la persona que de verdad lo necesita va a adquirir el material porque sabe que cuesta y que lo vale, y que es el esfuerzo y el trabajo de eruditos y de todo lo que costó encuadernar y presentar una obra como esta del siglo XVII. Esto es una obra monumental y un trabajo y un esfuerzo grande de muchos sabios. Así que bueno, más que nada quería compartir con ustedes para dar a conocer y como siempre, difundiendo, educando a la audiencia sobre estos textos. Quizás en otro vídeo pueda mostrar algunas otras obras. Yo tengo libros que son de un grosor como así y librotes bien grandes de obras importantes, como el Brit Menuhá, por ejemplo, del rabino Abraham de Granada. Es una obra del siglo, creo que es del siglo XII, una cosa así. O sea, que son obras que no aparecen en ningún sitio y son libros muy caros de conseguir y de adquirir por otra vez, por la importancia de esos materiales. Hasta aquí el video del día de hoy, enviándoles muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Que a cada Baruj Hu les bendiga mucho. Shalom y bendiciones para todos.